La familia de María Corina Machado ha llegado a Oslo antes de que se le otorgue el Nobel de Paz. Siempre en palabras de María Corina, la separación de sus hijos quizá ha sido uno de los golpes más duros de su lucha. Un dolor que comparten millones de venezolanos forzados por la situación política y económica a dejar atrás su hogar, su gente, su vida. El éxodo ha partido familias enteras en Venezuela, pero también ha sembrado una fuerza que resiste, el anhelo de reencontrarse en una Venezuela libre. Empezamos Ángulo a un día de la entrega del Premio Nobel de Paz. Sí, todos los días le rezo el rosario a Papá Dios, a la Virgen, a ambos juntos, porque tengamos a María Corina mañana. Y si no la tenemos mañana, es la voluntad de Dios. Muy emocionados y muy orgullosos, gracias. María Corina Machado, ¿ya llegó? ¿Ya llegaron? No te Porfa, que yo no... Ella no es mi hermana. Rodrigo, cortito solamente para saber si es que ya llegó María Corina. Disculpa, es que yo no, por seguridad yo no salgo, porfa. Dale. Perdón, Gracias, yo nunca doy declaraciones, perdón. Pero ha llegado... Mi hermana es la que da declaraciones. Soy Ricardo, por cierto. Sí. Dale, gracias. Bueno, okay. Sí, ¿y dónde está Ana? No sé. Dale, gracias. Nada. Disculpen, perdón. Con la esperanza de verla, pero sobre todo sintiendo esta energía de solidaridad y de fe. Una gran felicitación a esa héroe de la democracia, María Corina Machado, al pueblo venezolano luchador y a hacer esfuerzos comunes entre todos nuestros pueblos y gobiernos para retornar lo antes posible la democracia en Venezuela. Algunas declaraciones de gente cercana a María Corina Machado. Escuchábamos también al presidente de Panamá, a quien su hija, la hija de María Corina Machado, le ha agradecido por ser parte y por ser aliado en todo lo que su madre está emprendiendo. Esperemos que pueda llegar. Se ha dado un comunicado que hoy no va a haber esa rueda de prensa en la que iba a estar María Corina Machado. Hay algunas cuestiones de logística que están tardando un poco para que María Corina finalmente llegue a recibir personalmente ese Premio Nobel de Paz a Oslo. Vamos a saludar a mi panel el día de hoy. Me acompañan en Estados Unidos. Le voy a dar la bienvenida a Vanessa Sánchez. Ella es analista y consultora en comunicación política venezolana. Gracias por estar con nosotros, Vanessa. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Para mí es un honor poder estar aquí y hablar de este galardón que honra a la lucha democrática del pueblo venezolano. Gracias. También en Estados Unidos, Orlando Viera Blanco, siempre es un gusto tenerlo. Fue embajador de Venezuela en Canadá, es académico, abogado en derechos humanos. Gracias por estar con nosotros, embajador. Bienvenido. Muchas gracias, Ruth, y una vez más agradecido por vuestra invitación. Y también la bienvenida a Vladimiro Mujica. Él es vicepresidente del Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Ruth, y gracias, agradecido por estar acá con compañeros de panel y en esta oportunidad tan importante para la democracia venezolana. Importante, y por ahí quiero empezar con cada uno. Empiezo por el embajador Orlando Viera, luego le doy la palabra a Vanessa y termino con Vladimiro. La lectura que ustedes hacen de esta expectativa enorme por la posible salida de María Corina Machado de Venezuela a Oslo, la llegada, considerando además que lleva más de 12 años sin poder abandonar Venezuela. Dice su equipo de campaña que es importante para ella siempre estar dentro de su país. Ahora pues estamos a menos de 24 horas de que reciba un reconocimiento internacional, uno más. Adelante, embajador, lo escucho. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero destacar, Ruth, que se dice rápido, pero ya nuestro país, el pueblo venezolano, acumula casi 3 décadas de oscurantismo, de violencia, de desplazamiento,
en fin, de una larga pesadilla. Este premio, el Premio Nobel de la Paz, adjudicado merecidamente a María Corina, llega en un momento donde todo pareciera que va directo hacia un desenlace, hacia el fin de una dictadura que no es convencional, sino que se convirtió además en una organización criminal que secuestró un país. Y la salida de María Corina eventualmente de Venezuela para recibir personalmente este premio, que creo que estará en Oslo por hacerlo, no solamente es parte de esa luz en esta prolongada oscuridad en que hemos vivido, sino que también es un desafío. Es un desafío importante. Quiero aclarar que no es un abandono del país, es una salida para recibir un premio y es un retorno para eventualmente alumbrar una democracia. Es así como María Corina y como este evento debe interpretarse. Es el Premio Nobel de la Paz. No es la paz únicamente de una nación, es la paz hemisférica, es la estabilidad hemisférica. Y debo agregar muy responsablemente que eventualmente este premio, con el retorno de María Corina a Venezuela, será el inicio de un proceso progresivo de restauración democrática, de un nuevo orden, digamos, político en Venezuela, que además está alumbrando un nuevo orden político internacional. De esto podemos hablar más tarde. Gracias por esta primera intervención. Vanessa, ha dicho el embajador Viera Blanco, no es un abandono el hecho de que María Corina de pronto salga de Venezuela para ir a Oslo a recibir este reconocimiento. Preguntarle qué implicaciones tendría que esta dirigente importante, vicepresidenta constitucional elegida el año pasado en las urnas en Venezuela, salga de esa clandestinidad, decida finalmente viajar al exterior para recibir este Nobel de Paz. Bueno, estamos frente a un escenario de completa incertidumbre. Actualmente no se ha confirmado completamente la presencia de María Corina en Oslo, ni en donde se suelen hospedar los laureados con este premio, ni con la rueda de prensa que fue suspendida esta mañana. Evidentemente, la salida de María Corina de Venezuela implica unos protocolos de seguridad y unos protocolos desde la diplomacia para llevar a cabo esta operación. Y evidentemente esto no se puede revelar, ¿no? Por cuestiones propias también de seguridad. La salida de María Corina tiene varios retos. Primero, si bien sería una alegría para las personas que están, especialmente que han tenido que inmigrar y que se encuentran afuera, recibirla, el gran reto sería entonces cómo regresar de nuevo a Venezuela. Y María Corina ha sido muy enfática en que su lucha, ella se queda en Venezuela, tiene más de 12 años sin poder salir, con lo cual no sabemos aún con claridad si ella va a poder estar presente personalmente o virtualmente. Nadie lo ha confirmado, no tenemos información al respecto, pero evidentemente creo que estratégicamente la salida o no de María Corina viene seguida de alguna estrategia política que busque esta salida que espera el pueblo venezolano a este conflicto y a un escenario de transición política. Vladimiro, voy a cerrar con usted esta primera ronda de apreciaciones sobre el mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje que envía a Venezuela, al mundo, si se llega a confirmar efectivamente, pues en las próximas horas si va a viajar esto, pues pese a la rueda de prensa que ha sido suspendida, al menos el día de hoy, y también a ese riesgo político y personal que se juega María Corina Machado? Bueno, Ruth, a mí me gustaría destacar lo siguiente. Yo pienso que más allá de si María Corina puede ir a Oslo o no, por supuesto que si pudiera ir, que no lo tenemos confirmado, sería un hecho extraordinario de rebeldía, de rebelión contra la represión del régimen. Sería un hecho extraordinario para la comunidad internacional por la significación que tiene ese premio
como ya se señaló, no solamente para la recuperación de la democracia y la libertad en Venezuela, sino para todo el orden geopolítico internacional, sino que más allá de eso, lo importante es que ese premio se haya otorgado y que ese premio se haya otorgado en cierta manera contraviniendo la opinión de sectores que son muy cercanos al régimen, que quieren hacer ver esto como si se tratara de un conflicto entre derechas e izquierdas. Y el conflicto de Venezuela, lo que tiene que ver mucho más allá de si derecha o izquierda, tiene que ver con el secuestro de la democracia. Entonces, digamos, la significación del premio, que la han tratado de disminuir factores políticos en España y en otros países, lejos de eso se acrecienta porque tiene ese significado geopolítico y que tiene que ver con toda la democracia y la recuperación y, por supuesto, con las acciones que lleva el gobierno norteamericano para que eso se pueda adelantar. Entonces, digamos, dentro de todo este rompecabezas y toda la incertidumbre que existe, no cabe duda de que la presencia de María Corina en Oslo sería un hecho fundamental, independientemente de esto que tú estás señalando, de los riesgos de seguridad y de protección que, por supuesto, están involucrados. Embajador Viera, vamos a ir más adelante a hablar sobre este plan que el equipo de María Corina Machado habría hecho llegar al presidente Donald Trump para lo que sería el post, la transición en el caso de darse. Antes, sigamos. El hecho de que María Corina Machado pueda llegar a recibir ese premio en Oslo para la dictadura que hay actualmente en Venezuela, ¿qué significaría esta salida de María Corina? Algunos dicen que es un perder-perder. Si no la deja entrar de vuelta María Corina, pierde. Y si la deja entrar, también pierde. ¿Cómo lo ve usted? Y a mí me recuerda mucho este evento a la gira que en su oportunidad tuvo el expresidente interino Juan Guaidó por Europa y por América, que salió y entró al país. En ese momento, Juan Guaidó, que es lo mismo que tiene María Corina ahorita, tenía el leverage. Leverage, quiero decir, tenía ese contrapeso de rigor, tenía una suerte de inmunidad internacional porque contaba no solamente con el capital político para hacerlo, sino la legitimidad que había sido reconocida en su momento. María Corina, aparte de lo que he mencionado, ahora se ha acreditado un Premio Nobel de la Paz que reconoce su valentía, pero también reconoce su enfrentamiento a una dictadura que ya todos reconocen como ilegítima, pero también como criminal. Entonces, número uno, ella tiene las posibilidades, el contrapeso, la tutela para salir de Venezuela, como bien lo dice Vanessa, con todos los riesgos que esto significa, con todas las precauciones y los protocolos que se deberán cumplir. Ella tiene como entrar nuevamente al país porque quien no la puede tocar ni con el pétalo de una rosa es Maduro, porque no puede generar ningún evento que catalice lo que ya está en el mapa de estrategia de la Casa Blanca. De tal manera que esto lo que significa es un desafío bien calculado con el apoyo no solamente de los venezolanos, sino de una comunidad internacional que va a estar vigilante no solamente de su salida y eventual entrega del premio, sino de su regreso y de lo que venga después de su regreso, que es un anhelo de todos y que sabemos que involucra actos preparatorios para los cuales hay que tener paciencia. Quiero conocer el criterio, Vanessa, usted como analista, como consultora en comunicación política. Hace un momento, pues, Orlando Viera Blanco ha hecho una comparación, claro, con las proporciones necesarias de lo que fue en su momento esta gira que hizo internacionalmente Juan Guaidó. ¿Cómo sería, si es que María Corina Machado llega a salir de Venezuela, cómo sería ese retorno? Lo que decíamos hace un momento, un perder o perder, si es que la deja entrar, pierde porque hay un mensaje muy claro, y si no la deja entrar también pierde. ¿Cómo lo analiza usted desde el punto de el análisis y la comunicación política?
Bueno, la entrega de este premio Nobel evidentemente eleva el costo político de lo que Maduro y compañía decidan hacer respecto a María Corina. Ahora, el escenario creo que ha cambiado y es diferente porque también se han elevado los costos de represión y de violencia en Venezuela. Hoy ningún periodista ni medio, pero tampoco ningún venezolano, ni siquiera por redes sociales, puede mencionar a María Corina y la entrega de este premio. ¿Qué pasa? A nivel interno se coloca en juego, tuvo que salir Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, reciente la elección, y eso dejó un golpe de desesperanza o de cierto abandono, aunque esto no ha significado, más bien el presidente Edmundo González ha continuado su labor, así como María Corina, desde la clandestinidad en Venezuela. Esto que María Corina logre efectivamente salir coloca en otro escenario el proceso de transición democrática hacia una democracia. Este proceso de transición no implica solamente la salida de Maduro, porque esto no se trata solamente de un cambio político, sino que estamos hablando de que toda la estructura de poder judicial, militar y económica está cooptada en Venezuela por una mafia de narcos, una mafia violenta y que han usado la represión y la persecución. Entonces, que María Corina pueda regresar a Venezuela va a depender también del apoyo de Estados Unidos y de la estrategia que se trace para ese regreso o de una posible negociación en este proceso. ¿Qué ha pasado en el medio y qué elementos tenemos? Una llamada y un acercamiento one-to-one entre Trump y Maduro. ¿Qué se habló allí? ¿Qué se ha logrado negociar o no? O si se abren estos nuevos puentes y estos nuevos canales de diplomacia para buscar una salida o un buen puerto ante este conflicto. No lo sabemos, no tenemos información certera al respecto, pero el problema de sacar a María Corina es precisamente el gran riesgo que ella no pueda entrar y que Maduro le impida entrar a Venezuela. Entonces, esto creo que María Corina no pondría en riesgo la causa democrática que implica este proceso, por más que quisiéramos verla en Oslo. Y si logra estar en Oslo es porque tal vez hay un plan. Ella ha dicho completamente en su comunicación política desde la campaña, durante la campaña y después de este proceso largo, doloroso, que es hasta el final. Ese hasta el final, ¿cómo, cuándo sucede? No lo tenemos, pero ha de estar en la mesa, y parte de ese hasta el final no depende solamente de María Corina, sino de lo que el presidente Donald Trump decida o no hacer. Una hasta el final, Vladimiro, que sí lo ha dicho, y que si es que la vemos a María Corina en pocas horas recibiendo en persona en Oslo este premio Nobel, puede generar la sensación de un antes y un después de cómo va la situación dentro de Venezuela. Dicen algunos analistas, una jugada de ajedrez muy inteligente que está desplegándose y de gran presión sobre el régimen de Maduro en estos momentos. ¿Qué pasa dentro de Miraflores ahora? ¿Qué está pensando Maduro? ¿Qué están pensando los que siempre han estado junto a Maduro sobre María Corina Machado? Bueno, sin duda pues que la salida y el eventual retorno de María Corina de Venezuela y hacia Venezuela genera un elemento de presión internacional muy, muy importante. Y yo quisiera añadir que en Oslo está también el presidente electo Edmundo González Urrutia. Es decir, el proceso que llevó primero a la elección de María Corina en las primarias y luego en la elección presidencial a favor de González Urrutia, ambos elementos definen el liderazgo de la oposición democrática venezolana.
Y entonces González Urrutia, el presidente electo, María Corina es el líder de la nación. Y este binomio se complementa y tiene un papel extremadamente importante en todo lo que viene. Hasta ahora González Urrutia es el único que ha estado afuera, María Corina ha estado en Venezuela. Entonces esto permitiría un tipo de desarrollo internacional. Ahora viene, ¿qué está pasando dentro de Miraflores? Es muy difícil en este momento, independientemente de la ida y el premio que se entrega en Oslo, es muy difícil el predecir cómo va a ser específicamente la transición. Hay escenarios de negociación, hay escenarios de violencia en ciernes. Es muy difícil porque esto depende de la voluntad no solamente del régimen, sino de los cubanos, que son los guardianes del régimen, de los intereses de los chinos en el Caribe, de los intereses de los rusos en toda la parte geopolítica. Es decir, la realidad de Venezuela no se puede analizar solamente circunscrita a qué es lo que piensan dentro de Miraflores, sino que hay que verlo en un contexto geopolítico internacional. Ahora bien, por supuesto que el hecho de esta presión internacional y de la presión militar creíble, vamos a llamarlo así, que genera las acciones del gobierno norteamericano, bueno, es un dúo de presiones tremendamente significativo y que tiene que estar gravitando sobre la cabeza y los pensamientos de Maduro y su séquito. ¿Cómo se va a resolver esto específicamente? Yo ciertamente no lo sé y creo que no hay unos elementos de impredictibilidad que hace que el análisis específico de la salida. Ahora bien, es un hecho que la situación de Maduro y su régimen ha empeorado sustancialmente a los efectos de la presión internacional y sobre todo de la comprensión de la comunidad internacional sobre lo que significa el régimen criminal de Maduro. De modo pues que sin pretender ser pitonizo, porque es muy difícil con los elementos que tenemos, está claro pues que esa presión ha aumentado de una manera muy significativa y que los pone a ellos en una situación cada vez más arrinconada desde el punto de vista internacional y desde el propio pueblo de Venezuela. Y con eso termino, porque el rechazo a Maduro no es que es internacional, es que ocurre dentro del pueblo de Venezuela y hay un estado, por supuesto que hay elementos de miedo y de represión, etcétera, pero también hay un estado de coraje y de rebelión interna que bajo ningún respecto se puede dejar de lado, porque la solución del problema en Venezuela no depende solamente de lo que hagan los Estados Unidos, sino de lo que se haga al interior del país. Vamos aquí a hacer una pequeña pausa. Esto es Ángulo de NTN 24. Entre los eventos destacados está la marcha de las antorchas que va a desarrollarse en torno a lo que será el Premio Nobel de Paz. Será este miércoles a cargo de la Alianza Noruega por la Justicia Venezolana. El recorrido va a ir desde el Centro del Nobel de Paz hasta el Gran Hotel, donde habitualmente el galardonado saluda desde el balcón de la Suite Nobel. La Alianza Noruega va a asumir el evento luego de que el Consejo Noruego de Paz, organización independiente al Instituto Nobel, cancelara esta ceremonia anual. El acto central será la entrega del galardón, que está antecedido por un evento organizado por Save the Children. En esta ceremonia, que estará presente la familia real noruega, autoridades nacionales, también está previsto, eso se anhela, que María Corina Machado asista. Ya lo ha confirmado, esto lo ha dicho el comité del Nobel, y que sea ahí donde pronuncie su discurso. Yo creo que claramente tiene tiempo de irse hoy, pero lo más cerca que sea la fecha de que llegue su arresto, creo que va a ser más difícil que le permitan irse, pero él podría irse hoy y llegar a alguno de esos países. Saben, mi esperanza está con la idea de que él se vaya. Si él no está cerca a las fechas de Navidad o en Navidad, va a ser una gran Navidad. Yo creo que es claro lo que va a pasar. Él es un narcoterrorista, es el líder de un cartel, no es el presidente legítimo, no fue elegido como presidente de Venezuela. Él se robó las elecciones, así que yo creo que sus días están contados y yo espero que sea antes de Navidad.
Yo creo que ya Trump no tiene una gota de paciencia más. Él ya está cansado de estas personas mintiéndole en su cara. Quiero decir, Maduro le mintió a Biden diciéndole que iba a tener elecciones libres y democráticas. Pero Trump no será tomado como un tonto como sí lo hizo con Biden. Ahí estábamos escuchando. Maduro podría abandonar el poder hoy mismo, lo aseguró el senador Rick Scott durante una entrevista con NTN24, uno de los hombres más cercanos al presidente Donald Trump en el Senado. Al mismo tiempo también el periódico The Washington Post ha revisado y publicado algunos documentos internos del gobierno de Estados Unidos que incluyen un plan de María Corina Machado para estabilizar el país tras los 100 días posteriores a lo que sería la salida de Maduro del poder. Embajador Viera, se cita que sería necesaria una purga limitada de militares. Señalan que únicamente el 20% de los oficiales son irredimibles y el resto se muestran contrarios a Maduro o son apolíticos. ¿Esa es la realidad en Venezuela? Bueno, ya hace algunos meses, Ruth, en este mismo programa, te citaba unas palabras del expresidente interino, por cierto, también de Venezuela, Ramón J. Velázquez, que los militares son leales hasta que dejan de serlo. Y la situación militar y castrense de Venezuela es muy particular. Hay más generales que tropas, hay más generales que pelotón. No es un secreto que todos los trenes medios de las Fuerzas Armadas venezolanas no solamente en este momento no son afectos y leales al régimen, sino que sufren y padecen tanto de la situación de depauperación como eventualmente de la situación de persecución y vigilancia que han sufrido tanto civiles como militares en nuestro país. Entonces aquí estamos en presencia de un castillo de naipes, ¿no? Y esta gráfica ya la hemos visto antes. Apenas sale o se dispara un cohetico o se ve realmente que hay situaciones de vulnerabilidad, ese desprendimiento que ya está en proceso, porque no es un desprendimiento que nace ayer. El proceso de desprendimiento de las Fuerzas Armadas está ahí, está latente y lo sabemos desgraciadamente gracias a las torturas, a la persecución, al encarcelamiento que muchos de ellos al haberse rebelado han sufrido, pero que no son ellos solos. En otro sentido, también debemos comentar en cuanto al plan de María Corina de, digamos, esas primeras 100 horas o primeros 100 días. Bueno, nadie subestime que viene acompañado de un plan, igualmente acompañado de una deserción importante de esas Fuerzas Armadas, pero también de las fuerzas policiales del país, pero también del acompañamiento de las alianzas internacionales, quienes van a actuar y quienes le van a dar horas igualmente a todos estos generales o a todos estos hombres involucrados en crímenes internacionales y en crímenes de lesa humanidad. Bueno, o almuerzan y se van, o se quedan y obedecen, o sencillamente serán igualmente sometidos a lo que será un proceso de justicia transicional. De tal manera que estamos en presencia de un escenario que, por cierto, citando las palabras del senador Scott, yo creo que es un escenario irremisible. Yo creo, hace algunos meses te decía aquí mismo en este programa en Ángulo que no era eminente. Recuerdo que lo hicimos en el mes de septiembre quizás, que no era eminente porque esto supone actos preparatorios. Pero cuando ya hay una movilización de esta magnitud en el Caribe, cuando se ha dado la lija a Washington de decir y ponerle título al plan de las Lanzas del Sur, cuando han habido conversaciones y se le ha dado oportunidad a Maduro para que eventualmente decida su propia salida, y cuando se han agotado todos los actos necesarios diplomáticos para que eventualmente esto tenga un desenlace al menor costo político, humano, diplomático, el señor Maduro lo que ha respondido es con mofa. Y lamentablemente esas son imágenes que van a contrastar con las imágenes que más temprano que tarde vamos a ver los venezolanos respecto a lo que es el destino irremisible del señor Maduro y su cadena de mando. Gracias por esta intervención. Algo que acotar, Vladimiro Mujica, sobre lo que sería este plan para estabilizar Venezuela.
entre las primeras 100 horas, los primeros 100 días, además, dice este documento que habría enviado el equipo de María Corina Machado a Donald Trump, tras la salida, lo que sería la salida de Maduro, luego de esto que se celebren nuevas elecciones presidenciales durante el primer año. Sí, bueno, lo que parte de tú estás refiriendo a este plan está muy conectado, por un lado, con el plan Tierra de Gracia, y ese plan toma en consideración de manera muy importante todo el tema económico, todo el tema de atención a la población, y específicamente el tema económico. Allí se ha hecho un énfasis especial en definir una relación comercial, de inversión, etcétera, en el sector petrolero. Y eso se lo ha hecho de manera predominante con los Estados Unidos. Hay un equipo específico que está trabajando en esto, hay otros equipos que están trabajando en educación, otros equipos que están trabajando en el tema de sanidad. Es decir, detrás de Tierra de Gracia, que es el programa de plan de gobierno, etcétera, hay equipos que están precisamente dividiendo los espacios. El primer día, equipos que tienen que ver con el tema de seguridad, de estabilización, a lo que se ha referido el embajador Viera Blanco sobre el tratamiento de los militares. Entonces, ahí hay una propuesta que tiene ya mucho tiempo trabajándose, y que de modo pues que no hay ninguna improvisación en esa materia. Lo que está aquí realmente en discusión muy a fondo es cómo se hace específicamente la transición. Y allí la voluntad del régimen de Maduro de salir por medio de la violencia, en medio de un escenario de violencia, o salir en medio de una negociación, que es lo que los venezolanos esperamos, sin que esa negociación se traduzca de ninguna manera en que ni él, ni Delcy Rodríguez, ni ninguno de los personeros del régimen se queden en funciones de gobierno, porque eso sería completamente inadmisible en términos del respeto a la voluntad de los venezolanos. Pero hay muchas rutas en que eso se puede producir, y que dependen fundamentalmente en buena medida de su voluntad acerca de cómo pretenden ellos que sea esa salida. Aquí se ha insistido mucho, y quiero tocar ese punto, aquí se ha insistido mucho del lado de los amigos del régimen y del propio régimen, en que María Corina y el mundo lo que están pidiendo es una invasión de Venezuela y un cambio de régimen. Ninguna de las dos cosas son ciertas. Ni se está pidiendo una invasión de Venezuela, ni se está pidiendo un cambio de régimen, porque el cambio de régimen ya lo decidió el pueblo venezolano en las elecciones de julio del año pasado. Y esto es muy importante señalarlo así, porque hay una matriz de opinión que dice: si se produce cualquier acción en Venezuela, entonces mañana tendremos una guerra en Venezuela y será un escenario como el de Somalia. Y esto lo dicen actores políticos internacionales interesados, y también lo dicen al interior de Venezuela. Y esa circunstancia no está presente en Venezuela. No, pues que hay que ser muy claros en que no se está pidiendo, no lo ha pedido María Corina, no lo ha pedido el mundo, no lo está pidiendo la dirección de la oposición, ningún cambio de régimen, porque eso ya lo decidió el pueblo venezolano, y mucho menos resolver esto por la vía de una intervención. Ya, termino. Vamos aquí a ir a una pequeña pausa comercial, volvemos enseguida. Esto es Ángulo. Una primicia. Por favor. El vestido de María Corina lo tengo yo en mi cuarto. Ah, caramba. Primicia. Es decir, que usted se va a entrar primero. Yo lo traje de Panamá. Así que, si ella llega, el vestido se lo entrego. ¿Cuál es el color, presidente? No sé, yo no lo he abierto. Cuidado con el micrófono. Yo no lo he abierto, pero es una primicia para usted. El traje de María Corina lo traje desde Panamá en mi avión. ¿Y para qué hora la esperas, presidente? No tengo idea. Cuando me toque la puerta, ahí estaré. Declaraciones dadas hace pocos minutos del presidente de Panamá, el presidente Mulino, hablando del traje de María Corina Machado. Dice que no ha hablado con ella hace algunos días, pero que el traje que va a lucir en esta entrega del premio Nobel está en su habitación. Si llega directamente desde Panamá, ha traído este traje. Tiempo de las conclusiones en Ángulo. A propósito, mandatarios de la región, líderes que van a acompañar a María Corina Machado en esta
entrega del Premio Nobel, pero particularmente al presidente Molino de Panamá. Su hija se ha referido diciendo que es el gran aliado de esta lucha que ha tenido su madre, entre otras cosas. ¿Cuán importante ha sido, Vanessa Sánchez, la intervención de los países que van finalmente con sus jefes de Estado, sus presidentes, a acompañar a María Corina Machado y en particular el presidente de Panamá? Sí, bueno, recordemos que el presidente de Panamá, en Panamá reposan las actas que verifican y que sostienen la verdad de que el presidente electo de Venezuela es Edmundo González Urrutia. Los venezolanos, en su carácter civil y democrático, ya decidieron ese cambio político. El juego que estamos teniendo en este momento complejo, que comprende geopolítica internacional, que comprende muchos elementos, es mucho más complejo y es cómo se lleva a buen puerto este camino hacia una transición democrática. Si bien nos engalana a todos los venezolanos y nos llena de alegría, de esperanza, especialmente ante 25 años de lucha frente a un país golpeado por la represión, golpeado por la persecución, por la violencia, por el miedo, recibir este premio es un espaldarazo y insufla la esperanza de este pueblo venezolano, tanto los que estamos afuera como los que están adentro y no pueden hablar, especialmente los que siguen sufriendo la represión de esta dictadura, pues significa un reconocimiento a ese espíritu democrático del pueblo venezolano. Hay todavía muchas dudas sobre si bien se presenta María Corina o no, pero lo más importante es volver a recuperar la democracia y la libertad de Venezuela. Gracias. Quiero conocer un poco también la conclusión. Orlando Viera Blanco, primero lo escucha usted, embajador, luego también a Vladimiro Mujica. De Molino a Milei, líderes que están arropando a María Corina Machado en esta entrega del Premio Nobel de Paz, presidentes de Panamá, de Ecuador, de Paraguay, de Argentina, en Oslo como invitados de María Corina Machado y que han dado pues su expresión, su respaldo. Y ya le escuchábamos también el presidente Molino que dice pues que incluso va a llevar estas actas para corroborar lo que sucedió en aquellas elecciones el año pasado, en las que Edmundo González y María Corina Machado ganaron por voto popular. Bueno, yo creo, Ruth, que primero, como ha dicho muy bien Vanessa, este es un premio que viene a honrar muchos años de lucha, de sacrificio, sangre, sudor y lágrimas de un pueblo valiente y de un pueblo que no ha soltado las barras por la libertad como el pueblo venezolano. El hecho de que María Corina Machado decida a recibir este importante galardón y además acompañado de líderes, presidentes latinoamericanos, lo que nos está diciendo igualmente es que ella no solamente honra a ese pueblo, a ese bravo pueblo venezolano, sino que también Latinoamérica está girando la mirada, no ideológicamente, sino a principios básicos que anteceden inclusive a los derechos o las ideologías, como son la libertad, como es la vida, como es la felicidad, como es la propiedad. Hacia eso está girando toda Latinoamérica y hacia eso apuestan presidentes como Molino, como Milei, como Noboa en Ecuador, y hacia esto está girando igualmente Centroamérica y hacia esto eventualmente girará Colombia. Porque ya el tema no es de izquierda o derecha, el tema es de paz, paz sostenible. Y de eso se trata el desafío venezolano. Y en tercero, quiero decir que no satanicemos la salida de María Corina. Si María Corina sale y eventualmente, por decirlo de alguna manera, queda fuera de Venezuela generando una agenda, pues mucho más tiene que hacer María Corina Machado en el exterior que de pronto aislada, inmovilizada, amenazada, en un país que, como hemos dicho hoy, es verdad, existe miedo para expresarse porque la sola nota, la sola expresión de un WhatsApp
te puede adjudicar 30 años de cárcel o la vida misma. Ahí acaba de morir un venezolano, el líder Alfredo Díaz en cautiverio, y quiero, por cierto, rendirle tributo a su memoria y paz a su alma. De tal manera que en eso consiste el Premio Nobel de la Paz. Gracias, embajador Vladimiro Mujica. En 1 minuto 30, adelante con su conclusión también. Y bueno, yo pienso que lo que estamos asistiendo en América Latina es precisamente una reorganización de los pueblos y de las voluntades de los pueblos, y entender, y en eso quizá valga la pena reforzar la enseñanza de Venezuela, entender que la defensa de la democracia es tarea de los ciudadanos y de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros aprendimos de la manera más brutal y más dura posible que el colapso de la democracia en Venezuela se debió en buena parte a que quienes tenían la responsabilidad de defender la democracia acudieron desunidos a esa cita y creyeron falsamente en lo que estaba ofreciendo Hugo Chávez. Entonces lo que estamos viendo en otros países es que, no sé si es el resultado de la enseñanza venezolana, pero ciertamente nosotros tenemos mucho que decirle al mundo respecto a cuál es nuestro deber en defender la democracia y la libertad, y vemos con gran esperanza que ese movimiento se está produciendo en varios países de Latinoamérica. Gracias. Vamos aquí a una pausa. Regresamos a Estos Ángulos. El Centro del Nobel de Paz va a inaugurar una exposición sobre María Corina Machado y también el éxodo de Venezuela. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy, previas horas a lo que será la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado. Vanessa Sánchez, analista y consultora en comunicación política venezolana. Gracias por haber estado con nosotros, Vanessa. A ti, muchas gracias por este espacio para hablar del premio más importante de la humanidad que hoy es entregado en nombre de la libertad y la democracia en Venezuela, en nombre de un pueblo. Gracias también a Orlando Viera Blanco, ex embajador de Venezuela en Canadá. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Ruth, a quien debo rendirle también tributo junto a tu programa y a NTN 24 por darle tribuna y siempre darle agenda a estos importantes e históricos momentos que vive el país. Muchas gracias a ti por tu programa y a todos ustedes por su atención. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias. Y también a Vladimiro Mujica, vicepresidente del Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo. Gracias, Vladimiro. Me despido. Soy Ruth Rosario. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.